Llevamos más de 60 años intentando dominar la fusión nuclear en la Tierra. Miles de científicos, miles de millones de euros y aún no tenemos ni un solo reactor comercial funcionando. Aunque es cierto que nos estamos acercando bastante. Y quizás hemos estado buscando en el sitio equivocado todo este tiempo, porque la fusión nuclear no ocurre de forma natural en la Tierra. Es algo antinatural aquí. ¿Sabes dónde sí que ocurre por sí sola? Ocurre por sí sola en el espacio, en el vacío, en las estrellas. Y esa es la idea rompedora que acaba de lanzar una empresa británica. Llevar la fusión nuclear justo donde pertenece. Pulsar Fusion está desarrollando Sunbird, un cohete de fusión nuclear que podría reducir a la mitad el tiempo para llegar a Marte. Pasaríamos de tardar entre 7 y 9 meses a solo 3 o 4. No es una simple mejora, es un salto gigante en nuestra forma de explorar el espacio. Y todo está en dejar de ver la fusión como algo para generar electricidad y usarla como lo que realmente es, el motor más potente que podemos imaginar. Hoy vamos a ver cómo funcionaría este sistema de propulsión, por qué el espacio podría ser el lugar ideal para la fusión nuclear, qué problemas hay que resolver y, sobre todo, qué supondría para nuestro futuro como exploradores, porque si Sunbird funciona, no solo llegaremos a Marte más rápido, tendremos todo el sistema solar a nuestro alcance. Para entender por qué Sunbird es tan revolucionario, primero hay que ver la diferencia entre fisión y fusión nuclear. La fisión es la que utilizamos en las centrales nucleares actuales. Cogemos átomos muy pesados y los dividimos, como por ejemplo en el caso del uranio. Luego está la fusión, que hace justamente lo contrario. Une átomos muy ligeros como el hidrógeno para crear otros más pesados. Y aquí es donde viene lo interesante. La fusión libera 4 veces más energía que la fisión. Y ojo con esto, 4 millones de veces más que los combustibles fósiles. Es exactamente el proceso que hace brillar las estrellas, incluido nuestro Sol. Richard Dinnan, el fundador de Pulsar Fusion, lo explica de una forma que es casi poética. El Sol y las estrellas son reactores de fusión. Son fábricas que cocinan hidrógeno para convertirlo en helio, y al morir crean los elementos pesados que lo forman todo. La verdad es que es alucinante pensar que los átomos de nuestro cuerpo nacieron en estrellas que ya no existen, y ahora queremos utilizar ese mismo proceso para viajar hacia ellas. Pero hay algo que es aún más interesante. Durante décadas, los científicos de todo el mundo han intentado dominar la fusión nuclear aquí en la Tierra. El proyecto ITER, por ejemplo, en Francia, el NIF en Estados Unidos o el JET en Reino Unido, todos han intentado copiar lo que pasa en una estrella. Y según Dinnan, estamos intentando hacer algo que va en contra de la naturaleza. La fusión no ocurre por sí sola en una atmósfera. El espacio es un lugar mucho más lógico para ella porque es donde realmente quiere suceder. Es una idea que ha hecho pensar a mucha gente. ¿Y si lo hemos estado haciendo mal todo este tiempo? ¿Y si en vez de forzar la fusión aquí en la Tierra la llevamos donde ya funciona por sí sola? Es como dejar que un pez vuelva al agua en vez de intentar que respire en la Tierra. Y este cambio de enfoque es lo que hace a Sunbird tan especial. No es simplemente un cohete nuevo, es replantear totalmente nuestra forma de usar la energía nuclear. Vamos a lo que realmente nos importa, y es cómo funciona este cohete Sunbird. Lo clave es que su meta no es crear electricidad, sino impulso, y esto lo hace todo muchísimo más simple. En los reactores de la Tierra necesitas atrapar el plasma para capturar su energía, pero en el espacio quieres justamente lo contrario, que las partículas salgan disparadas y te empujen hacia adelante. Lo que en la Tierra es un problema, en el espacio es justamente lo que estás buscando. El Sunbird tendría un diseño que sería recto y no en forma de anillo como los reactores de la Tierra. Las reacciones de fusión pasarían dentro de un plasma. Utilizaríamos imanes muy potentes para calentar este plasma y lograr las condiciones para la fusión, pero en vez de intentar retener todas esas partículas energéticas, dejaría que algunas se escapasen en una dirección muy controlada, creando un empuje como el de un avión a reacción, pero muchísimo más fuerte. En cuanto al combustible, aquí viene lo bueno. El Sunbird utilizaría sobre todo helio 3, un tipo especial de helio que escasea en la Tierra, pero que podría ser muy abundante en la Luna. A diferencia de otras fusiones que producen neutrones, el helio 3 genera protones con carga positiva que se pueden dirigir con campos magnéticos. Esto evidentemente es clave para la propulsión, ya que permite controlar exactamente hacia dónde sale el chorro de escape. Dinnan admite que este proceso sería caro y poco eficiente si quisieses generar electricidad, pero para impulsar naves donde lo importante es lograr la máxima velocidad con el mínimo peso, pues este sistema es ideal. Como él mismo dice, puede ser caro e ineficiente y aún así valer la pena porque reduces el combustible total, bajas el peso de la nave y llegas a tu destino muchísimo antes. Y hablando de velocidad, los números son
una locura. En teoría el Sunbird podría hacer que las naves lleguen a 805.000 km por hora. Para que te hagas una idea, es más rápido que la sonda Parker de la NASA, que tiene un récord actual de 692.000 km por hora. Con estas velocidades, un viaje a Marte que hoy dura entre 7 y 9 meses bajaría a solo 3 o 4 meses. Y además las sondas podrían llegar a Júpiter o Saturno en 2 a 4 años en lugar de 5 a 7 que tardan ahora mismo. Otra idea genial es cómo utilizarían estos cohetes. Pulsar Fusion propone crear una especie de estaciones de acoplamiento, algo así como lo de las bicis públicas que coges en un punto y las dejas en otro. Dynan lo cuenta así: pondremos Sunbirds en el espacio con una estación donde esperarían a unirse a otras naves. Imagínate, lanzas tu carga, la pones en un cohete normal hasta la órbita de la Tierra, y allí se engancha un Sunbird que te lleva a toda velocidad hasta cerca de Marte, y desde ahí coges otro sistema para bajar a la superficie. Estas estaciones serían como taxis espaciales súper rápidos moviéndose entre la Tierra y otros lugares del sistema solar. La nave principal apagaría sus motores normales poco eficientes y utilizaría la fusión nuclear durante casi todo el viaje. Es una idea que funciona bien a nivel práctico y económico. No tienes que poner un motor de fusión en cada nave, sino que compartes este recurso entre distintas misiones. En la práctica, Pulsar Fusion dice que Sunbird podría llevar hasta 2.000 kilos de carga a Marte en menos de 6 meses, mandar por ejemplo sondas a Júpiter o Saturno en 2 a 4 años y hacer viajes de ida a vuelta a asteroides cercanos en 1 o 2 años, en vez de los 3 que se tardan ahora mismo. Esto no son simplemente cifras, significa más misiones, mayor capacidad de carga y sobre todo menos peligro para los astronautas, que estarían menos tiempo expuestos a la radiación especial y sobre todo a la falta de gravedad. Y algo importante que quiero destacar: el proyecto Sunbird tiene el apoyo económico de la Agencia Espacial del Reino Unido. No es una empresa cualquiera haciendo promesas sin ningún tipo de base. Hay científicos de verdad detrás y aunque queda mucho trabajo por hacer, la base científica es sólida. La fusión nuclear existe y usarla para impulsar naves tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista físico. Pero ojo, porque no todo es tan bonito. El Sunbird se enfrenta a problemas que son enormes, empezando porque los reactores de fusión actuales son gigantescos y pesan toneladas. El profesor Aaron Noll de Londres lo explica bastante bien. Dice que los diseños que tenemos necesitan muchos sistemas de apoyos, como por ejemplo baterías, generadores, sistemas para combustible, imanes enormes y bombas de vacío. Hacer todo esto pequeño para que entre en un cohete a día de hoy es casi imposible. Y luego está el tema del combustible. El helio 3, como hemos dicho antes, es súper escaso en la Tierra, lo que evidentemente lo hace carísimo. Aunque se habla de sacarlo de la Luna en el futuro, ahora mismo apenas hay. Esto hace que cada gramo de combustible para el Sunbird cueste una millonada, lo que nos hace dudar si el proyecto será rentable, por lo menos ahora al principio. Y también está el tema de los plazos. Pulsar Fusion tiene un plan que yo creo que es demasiado optimista: mandar primero piezas al espacio para una primera prueba ahora en 2025, un pequeño trozo del Sunbird para 2027 para ver más o menos que toda esta física funciona bien, y el primer Sunbird completo para 2031 a 2032. Pero ya sabemos que la historia de la fusión está llena de retrasos y promesas que nunca se cumplen. Como siempre dice este chiste, ¿no? Que la fusión nuclear comercial siempre está a 10 años de distancia, aunque es verdad que este enfoque espacial es bastante distinto. A pesar de todos estos retos, lo que podría lograr el Sunbird es una auténtica pasada. Si funciona, cambiaría por completo nuestra forma de explorar el espacio. Pensad que ahora, para ir a Marte, tenemos que esperar momentos específicos que solo ocurren cada 26 meses. Con el Sunbird podríamos tener viajes casi continuos muchísimo más cortos. Es como pasar de utilizar barcos de vela a poder disponer de aviones. Y no solo hablamos de Marte, la verdadera revolución sería para explorar planetas lejanos. El Sunbird podría recortar estos tiempos a la mitad o incluso un poquito más, lo que nos permitiría hacer más misiones en menos tiempo y conseguir datos científicos muchísimo más rápido. Incluso podríamos pensar en mandar astronautas a cosas como las lunas de Júpiter, como Europa o Ganímedes, algo que a día de hoy es simplemente fantasía. Otro punto interesante es cómo el Sunbird podría hacer posible la minería espacial. Los viajes rápidos de ida y vuelta a asteroides en 1 o 2 años podría llegar a hacer rentable sacar recursos del espacio. Imagina poder traer a la Tierra metales muy valiosos como el platino o el paladio, o usar estos materiales para construir en el espacio sin tener que lanzarlos desde aquí. Como dice Subodh Srinan de la Universidad de Washington, explorar planetas, lunas y sistemas lejanos no solo satisface nuestra curiosidad, sino que puede darnos beneficios económicos de formas que ni siquiera imaginamos. El Sunbird podría ser la clave que abra esa puerta.
Lo que más me gusta del proyecto Sunbird no es solamente la tecnología, sino lo que significa como idea. Durante décadas hemos intentado controlar la fusión nuclear aquí en la Tierra, peleándonos con la naturaleza para crear las condiciones de una estrella en nuestro propio planeta. Y ahora Pulsar Fusion nos dice, vamos a darle la vuelta al problema y en vez de traer las estrellas a la Tierra, llevemos la Tierra a las estrellas. Es un cambio de enfoque que me parece estupendo, como si por fin hubiésemos entendido que cada tecnología tiene su lugar natural y la fusión nuclear pertenece al espacio. También me hace pensar en cómo enfrentamos los problemas tecnológicos. A veces nos obsesionamos tanto con una solución que no vemos otras opciones que podrían ser más fáciles o más naturales. En este caso, durante décadas hemos pensado en necesitamos fusión nuclear para generar electricidad en la Tierra. Y quizás lo correcto sea pensar necesitamos fusión nuclear para viajar por el espacio, y luego ya veremos cómo utilizarla para otras cosas. A veces dar un rodeo es el camino más rápido para llegar a algo. Si el Sunbird funciona, aunque sea dentro de mucho tiempo, creo que cambiaría totalmente nuestra forma de explorar más allá de la Tierra. Pasaríamos de estar limitados a unos pocos planetas cercanos a tener todo el sistema solar como si fuese nuestro patio de juegos. Las posibilidades científicas, económicas y culturales serían enormes. Como ya dijo Arthur C. Clarke, la única forma de descubrir los límites de lo posible es ir un poco más allá, hacia lo imposible. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que veremos el Sunbird funcionando en esta década o te parece demasiado ambicioso? Cuéntamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete. También puedes apoyar el canal en nuestro Patreon, enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.